Veamos, compañeros, lo que hemos hecho con mucha responsabilidad para tener un país más justo. Veamos primero algo de evidencia histórica. ¿Qué le ha pasado a Estados Unidos? Estados Unidos, por ejemplo, con el impuesto a la renta, a la izquierda está la tarifa máxima, perdón, es impuesto a la herencia, sí, impuesto a la herencia en Estados Unidos. Del impuesto a la herencia, tasó muy fuertemente a partir de los 30, con el New Deal, el Franklin Delano Roosevelt, después de que se precipitó el desastre, fracaso total del liberalismo. Antes, al inicio de la ciencia económica, todo era liberal, hasta la Gran Depresión de finales de los 20. Entonces se dieron cuenta que esto de que los mercados funcionan solitos, que el Estado no tiene que intervenir, que la acción de cada ciudadano nos lleva a la mano invisible. Por eso se llama neoliberalismo, porque el liberalismo original fue un fracaso total. Todo eso se desplomó con la Gran Depresión a finales de los 20. Entonces vino en teoría económica la teoría keynesiana, intervención del Estado, adecuada regulación, acción colectiva, etcétera, y se dieron cuenta que era necesario un sistema de impuestos para mantener la equidad en la sociedad. Y empezaron a tasarse en gran medida, a ponerse tributos a la herencia. Y fíjense que el impuesto, lo que se llama la tasa marginal en Estados Unidos, entre los años 30 y 40, ya en los años 30, con Franklin Delano Roosevelt, llegó a casi el 80%. Es decir, si alguien obtenía una herencia muy grande, ya la última parte de la herencia, de cada $100 se recibía $20, 80 lo llevaba el Estado, del último segmento de esa herencia. Y fíjense, esta es la tasa marginal que se vio en Estados Unidos, hasta que nuevamente empezó el neoliberalismo en los 80 con Reagan, y esta línea azul es la participación del decil más alto en el ingreso total. El porcentaje de ingreso total está en el eje derecho. ¿Qué nos dice esto? Antes del impuesto a la herencia, los más ricos, ¿no?, obtenían el 10% más rico, se llevaba casi el 80% del ingreso nacional. ¿Se imaginan qué desigualdad? El 10% más rico, 80%. El resto, el 90%, se llevaba solo el 20%, lo que quedaba. Entonces hay una clara relación entre impuesto a la herencia y equidad, porque empieza el impuesto a la herencia, esto lo hizo Estados Unidos, y empieza a bajar la participación de esta gente, y se mantiene hasta los años 80, también en tasas bien altas. Estados Unidos, de los países desarrollados más desiguales, el 10% más rico se llevaba 65% del ingreso nacional. Revíseme, que yo creo que está muy elevado de todos modos, César. Pero entonces participación del decil más alto en la riqueza. Riqueza es acumulación. Ingreso es flujo. Es como una llave. El agua que cae en el balde es el flujo. Lo que hay en el balde, 3 litros de agua, es el stock, la riqueza. O sea, el flujo cae 1 litro por hora. Si hay 3 litros acumulados, esa es la riqueza. Entonces, lo que se produce por año es como el agua que cae en el balde. Lo que se acumula a través de la historia es la riqueza. Entonces, lo que están diciendo esto es que cuando habían bajos impuestos a la herencia, el 10% más rico acumulaba muchísima riqueza. Se pone el impuesto a la riqueza, baja esa acumulación, pero de todo modo es terrible. El 10% más rico acumula 60-65% de la riqueza. Pero en los años 80 con Reagan empieza a bajar nuevamente, y luego con Bush, y se dispara nuevamente mayor acumulación de la riqueza, y ahora el 10% más rico de Estados Unidos es Estados Unidos a nivel mundial. Este es Estados Unidos. Ya acumula 75% de la riqueza total. Y uno de los mecanismos de acumulación es la bendita herencia. Esto nos destroza la democracia, destroza la meritocracia y pasa a ser una aristocracia. Y vuelven los problemas sociales, la desigualdad extrema, las tensiones sociales, etc. Sigamos, por favor. Esta es la tabla que hemos planificado, para que no sufran más los sufridores, para que no engañen a la gente. Hemos dicho que se va a tasar las herencias de los 100 salarios básicos. El salario básico actualmente es $354. Es decir, si alguien recibe $35.400 de herencia, ¿cuánto paga? 0, ¿no? Ya le voy a mostrar la mala fe en que ponen como ejemplo, pero la familia de clase media tiene $70.000 una casa y tiene 2 hijos, van a pagar impuestos. El impuesto no es sobre el valor del inmueble, sino lo que recibe cada hijo. 70.000 dividido para 2 es $35.000, pagan 0. Uno de los objetivos de esto es que en lugar, si se tiene $200 millones, y aquí hubo una herencia de $240 millones,
200 millones de dólares, eso suponiendo que no le deja a la esposa, que ahí no se paga nada, ¿no? Por la sociedad conyugal. Pero 200 millones de dólares, en vez de darle a una persona que ahí sí tendría que pagar bastante impuesto, le den a 200 personas y se distribuye la riqueza. Esos son los objetivos de esto, compañeros. Entonces, desde 100 salarios básicos a 200 salarios básicos, se paga el 2.5%, pero atentos, hasta 2 salarios básicos es 70.800 dólares. No es 2.5% sobre 70.800 dólares, sino sobre el último segmento, sobre 35.400, ¿sí me explico? En realidad, esto nos da un impuesto promedio de 1.25 apenas, es decir, ustedes reciben 70.800 dólares y van a pagar cerca de 800 dólares de impuesto. ¿Les parece razonable o no? Entonces, ¿qué afectación a los pobres, a la clase media? Además, por si acaso, una de cada 3.000 personas por año recibe una herencia mayor a 35.400. Una de cada 3.000 personas. Entonces, ¿de qué pobres me están hablando? ¿De qué clase media? ¿Cómo juegan? Cuidado, es la manera de manipularnos para ellos defender sus intereses. Pero fíjense, clase media, supóngase una casa de 70.800 dólares que solo recibe una persona. Porque la clase media, una familia tipo, tiene 3 hijos. Pero que reciba solo una persona, va a pagar 800 dólares. ¿Le parece razonable o no? Y 70.000 dólares para ellos. Y así sucesivamente. ¿Ya? Hasta 400 salarios básicos, 70.800 a 141.600. Esa última franja paga 7.5. Lo anterior paga 2.5. Entonces esto es exponencial. Para que los más ricos, ahí sí, cuando ya no reciben más de 850.000 dólares, paguen un fuerte impuesto. Pero esto se llama justicia social. Les pregunto, ¿cuándo en la vida alguno de ustedes va a recibir más de 800.000 dólares, compañero? Y esos 800.000 dólares recibe como 650.000 dólares, que sin hacer nada, solo poniéndolo en el banco, ya va a recibir un ingreso, a ver, al 5%, habíamos hecho los cálculos, 650.000 dólares, al 5% son como 30.000 dólares, son casi 3.000 dólares mensuales, pongámosle 2.000 dólares mensuales. Ese que recibe una herencia de 850.000 dólares o más, con todos estos impuestos, de todos modos recibe 650.000 dólares más o menos. Presidente. Y poniendo en el banco, ya puede pasar el resto de su vida sin trabajar, viviendo de abac. Entonces, compañero, esto es para los más ricos, no para la clase media, para los más pobres. Y para evitar que por medio de esa transmisión intergeneracional de riqueza, ¿no?, se mantengan las mismas familias en el poder. Insisto, aquí, en el Azuay, hubo una herencia de más de 200 millones que no nos pagó impuestos. Por las trampas que se hacen, ya vamos a ver cuáles son. ¿Ok? Entonces, esa herencia de 200 millones, entre 2 o 3 personas, si va a tener que pagar harto impuesto. ¿Quieren pagar menos impuestos? Bueno, distribúyala entre más gente, entre 200 personas. O subamos también el salario básico, dicho sea de paso, ¿no? Vamos. Sí, solo, presidente, quería aclarar a la ciudadanía que esa tabla es por heredero. Es decir, una casa de 70.000 con 2 hijos, ninguno de los dos paga nada. Una casa de 70.000 con 3 hijos, que es usualmente la familia promedio en este país, paga 0 dólares. Entonces no nos dejemos confundir. Primero, los 35.400 es por heredero. Sí, pero es tan mediocre el análisis que calcula el valor de las placas. Una familia de clase media tiene una clase casi 70.000 dólares. Si se le da a sus 2 hijos, ¿va a pagar impuestos? No, porque es por heredero, no es el valor del inmueble. Pero hasta esas tonterías me han escuchado, ya les voy a demostrar. Ya se lo voy a demostrar. Para variar, un artículo del inefable diario La Hora. Entonces, primera gran mentira. Esto no es para los pobres no van a pagar ni un centavo. No es para la clase media, o sea, una herencia de más de 70.000 dólares paga 800 dólares. Es para los más ricos entre los ricos. Y son impuestos como existen en Europa y en todos lados. Pero aquí nos quieren asustar, ¿no? Pero miren las mentiras. Qué difícil es hacer patria en este país con una prensa tan mediocre y mentirosa y con pseudo analista y politiquero. Aún se desconoce el texto definitivo que llegará a la Asamblea para reformar el pago del tributo a la herencia. Titular de La Hora: impuesto afectaría a clase media. Los padres de Cristina Quijano, dan un ejemplo real, tienen 2 propiedades que construyeron alrededor de 3 décadas. Su intención es heredarla a sus 2 hijos. Los inmuebles superan los 35.400 dólares. Al momento, propiedades valoradas en esa suma no pagan impuesto a la herencia. Sin embargo, las reglas del juego cambiarán cuando llegue a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que pretende modificar la tabla vigente. 2 hijos, hasta 70.000 dólares tampoco van a pagar 2 reales. Pero miren cómo nos engañan, sigamos.
El presidente Rafael Correa anunció en su informe a la Nación que se prepara un sistema impositivo para las herencias que superen los 100 salarios básicos. Pero las herencias, no por heredero, no el valor de lo que se hereda en total. Qué barbaridad, pero ya se... Qué barbaridad. Es que es terrible, ya da indignación ver este nivel. Qué bruto. Al solicitarse información sobre este tema, el SRI explicó que la propuesta se mantiene en elaboración. Bueno, actualmente el pago es patatín, patatán. Sigamos. Para Quijano, la modificación de la base para el pago del tributo es injusta. El señor Quijano es una familia de clase media baja, pobre. Y mire cómo se presta a hacerle el juego a los ricos, porque lo manipulan, lo engañan. No se dejen manipular. Esto es lo que Gramsci llamaba la cultura hegemónica. Las élites, a través de sus medios de comunicación, la hora es de un subsecretario de Férez Cordero, repleto de plata, un tipo terrible, Vivanco, ¿no? Entonces, él está defendiendo sus intereses, porque seguramente cuando herede Diario La Hora, sí tendrá que pagar impuestos, pero el señor Quijano no tendrá que pagar impuestos. Eso es lo que llamaba Gramsci, Antonio Gramsci, el gran marxista italiano, la cultura hegemónica. Las élites, con sus medios de comunicación, hacen creer a los pobres que lo que es bueno para las élites es bueno para los pobres. No se me deje engañar, señor Quijano. La modificación de la base para el pago del tributo es injusta, pues implica que pagar por algo que le costó mucho sacrificio a sus padres y ya es de la familia. Señaló que tengo un inmueble que supera los $35.000 no es realmente una peluconada. ¿Y quién ha dicho lo contrario? ¿Y quién ha dicho que va para impuestos? Puede tener un inmueble hasta de $70.800, entre sus dos hijos pagan 0 impuestos. Y si fuera de $100.000, no, 30.000 adicionales entre sus dos hijos, paga $15.000 y recibe $15.000 más allá de los 35.000 exonerados. Eso paga 2.5% de impuestos, $15.000. No sé si me explico adecuadamente, ¿ok? Es decir, eso es, pagarían $300, un poco más de $300 sobre $45.000 de herencia. No se dejen engañar. Con ella coincide el asambleísta Patricio, asegurando que pagarle al Estado por algo que es nuestro es la cosa más absurda que he escuchado en mi vida. Resulta que Bélgica es recontra absurdo, porque nuestro sistema es muy parecido al de Bélgica. Entonces, los belgas son tontos. Es absurdo, Europa. Para que vean cómo manipulan a la gente, cómo se habla sin saber. Presidente, con ella coincide... serían también tontos Colombia, Chile, Bolivia, Argentina, Brasil, sí, República pero así Dominicana, se manipula Venezuela. a los pobres. Con ella coincide el asambleísta Patricio Donoso, quien considera que clavar los impuestos a clase media es injusto. Patricio Donoso es recontra pelucón, está defendiendo sus intereses. Tomando en cuenta que un inmueble, miren lo que habla Patricio Donoso, asambleísta, da vergüenza ajena. Tomando en cuenta que un inmueble de clase media cuesta en promedio hasta $70.000, correcto. Para Donoso se denota una clarísima urgencia de dinero de un gobierno que no supo ahorrar. O sea, es hasta ignorante. Si nosotros necesitáramos plata, lo menos eficiente es un impuesto a la herencia. Hay 10.000 formas más rápidas de conseguir plata. Pero así la ignorancia. Ahora, si yo estornudo también es porque necesitamos plata. Esa es la cantaleta, ese es el framing comunicacional, porque es parte de la politiquería y de la campaña que están haciendo. Esto no tiene nada que ver con ingreso fiscal ni nada. Para esta gente, la única función de un impuesto es ingreso fiscal. No entienden nada de economía. Por ejemplo, un impuesto también tiene fines redistributivos. O un impuesto también tiene fines de cambio de actitudes. El ejemplo que yo doy a mis alumnos, yo soy profesor de esto, ¿no? Un impuesto que no recauda nada, que no redistribuye nada y que solo cambia actitudes. Supónganse que todas las familias ecuatorianas consuman alcohol y consuman leche. Pero consumen más alcohol que leche, porque el alcohol es barato y la leche es cara. En un mundo artificial, en un ejemplo hipotético. Si yo pongo un impuesto al alcohol y con eso subsidio a la leche, en principio no va a recaudar, no tengo 20 centavos, porque lo que recaudo por alcohol lo gasto en subsidio de leche. ¿Sí estamos claros? No voy a redistribuir nada, porque cada familia lo que va a pagar más en alcohol lo va a recibir como compensación en subsidio de leche. No estoy redistribuyendo nada, tan solo estoy cambiando actitudes, porque al encarecerse el alcohol se consume menos alcohol dentro de la familia y al abaratarse la leche se consume más leche. ¿Sí está claro? Bueno, explíquenle pues al señor Donoso que los impuestos también tienen como objetivo cambiar actitudes sociales, pero ni lo entiende. Todo para esta ortodoxia es ingreso fiscal. No entendieron nada. El impuesto a las tierras ociosas. Con eso, Europa logró democratizar la tierra sin reformas agrarias, sin poner límite a los monopolios.
tierra improductiva, pagaba un impuesto altísimo. El peor negocio era tener una tierra improductiva. Los que tenían tierra improductiva empezaron a vender la tierra y se democratizó. No recaudó nada, solo cambió actitudes. Aquí también tenemos impuesto a las tierras. No nos ha funcionado porque no hay suficientes catastros. Pero un impuesto no necesariamente tiene fines recaudatorios. Cámbienle el chip a esta peluconería. Ni siquiera fines distributivos, sino cambio de actitudes. Si estamos claros. En el caso de la herencia, obviamente tiene un fin redistributivo, no tiene fin fiscal. Pero miren la barbaridad que dice Donoso. El asambleísta Patricio Donoso, quien considera que clavarle un impuesto a la clase media es injusto, está pensando, tengo que guardar mi billetito yo. Tomando en cuenta que un inmueble de clase media cuesta en promedio hasta $70.000. Perfecto. Una casa de clase media tiene un valor de $70.000. ¿Cuántos hijos tiene la familia de clase media? ¿2, 3? ¿Cuántos? 2 no pagan impuestos ya. Supóngase que la casa cueste $100.000, tenga 3 hijos, a $33.000 por hijo, no paga nada de impuestos. Para que vean las tonterías que hablan ciertos asambleístas. La ignorancia es como noche sin estrellas, compañeros. Sigamos. Pero esto lo peora, esto es una falta de seriedad terrible. Para Wilson Ruales, este señor trabajaba con Elsa de Mena, en el anterior SRI, experto en temas tributarios. Un problema es que no se conoce aún cómo quedará la tabla para el impuesto, lo reconoce. Por lo que los cambios pueden ser diversos. Pero con lo anticipado por Correa, prácticamente se afectaría a la clase media por el monto de la base impositiva. O sea, dice que no conoce, pero ya se va a afectar a la clase media. Este señor ya debe dejarse llamar Wilson Ruales, sino Walter Mercado. ¿Cómo se llama el astrólogo? Mercado. Walter, ¿no? No, es que Walter también era un boxeador, un Mercado. Segundo Mercado el boxeador. Este señor lo vamos a llamar Walter Mercado. Sin saber la tabla impositiva, ya adivinó que se perjudica a la clase media. ¡Qué falta de seriedad! ¡Qué deshonestidad intelectual que hay en este país! Pero para que vean lo que tenemos que aguantar. Y manipulan a los pobres. Señor Quijano, no se deje comer al cuento. No sea cómplice de sus propios explotadores. Esta gente no le está defendiendo a usted. La revolución la está defendiendo a usted. Esta gente está defendiendo su propio bolsillo. No se deje manipular. Somos el pueblo de este gran sueño. Los que ponemos asfalto y concreto. Los que construimos el Ecuador nuevo. Bueno, sigamos por favor. Rapidito. Vamos. Aquí tenemos algunos... Bueno, explíqueme este cuadro rapidito, Jimena, que ya me cogieron en offside. ¿Qué fracción básica? La fracción básica, presidente, es lo que no pagan, si es que es menos de 35.400 o hasta 35.400, paga cero. ¿No es cierto? El límite superior, ya. Esto es lo que pagaría si recibiéramos esta clase de herencia, las personas. Si estamos claros, el límite superior. Que recibe hasta 35.400 no paga nada. El que recibe hasta 70.800 paga 2.5% de impuestos, pero me han puesto que no pago nada aquí. Por la diferencia, no, presidente, eso está mal. Ahí hay un error. Es que están 3 hijos, presi. El ejemplo es perdón, ya. Estamos, sí, pero hay que ser brujo. Póngame la información. Acá está a la derecha. Sí. Ya, este es un ejemplo de una herencia. Ya recordé. El límite superior es esto. Una familia tipo ecuatoriana tiene 3 hijos cuando hay 3 herederos. Una herencia de 35.400 paga 0. Una herencia hasta 70.800 paga 0. Una herencia hasta 141.600 entre 3 hijos pagan 885 por hijo. Por hijo, ¿ya? Es decir, yo recibo la herencia de 141.600 entre 3 hijos, pagaría 885. Una herencia de $283.200 entre 3 hijos, pagarían 6.000. ¿No les parece justo, compañeros? Esta es la tabla. Ahora sí, una herencia de $850.600 entre 3 hijos, pagarían $123.000. Pero qué bien que paguen, pues, compañeros. Si esa riqueza se ha hecho también con recursos sociales. Esto no está hecho para los pobres, para la clase media, está para los ricos. No se me dejen comer al cuento. Sigamos. Ejemplo, herencia, $1 millón, un hijo. ¿Ya? Este señor, si recibe $1 millón, tendrá que pagar de impuestos $388.000, pero le va a quedar $611.000 de herencia. Con esos $611.000 puede ponerlo en el banco al 5% anual y tendrá una ganancia anual de $30.587, ganancia mensual de $2.549. Entendamos, esta es la aristocracia. Con esa herencia, este señor no tiene que trabajar en su vida, porque pone esa platita en el banco y ya va a recibir $2.500 mensuales. Así que qué bien que al menos pague un impuesto de $388.000. Pero les pregunto, ¿quién de ustedes va a recibir una herencia de más de $1 millón alguna vez en su vida?
No defiendan a los ricos, compañeros. Vamos a hacer una verdadera democracia en nuestro país. Ya es de todos, la patria donde yo nací, sabe cacao, banano y maní. Sigamos. Pero una cosa muy interesante que descubrimos trabajando sobre herencias. Sepan ustedes que los ricos no se mueren ya, no heredan. Revisen cuántas herencias recibió los ricos. Estamos hablando de la familia más rica de este país. No reciben nada. ¿Por qué? Porque hacen trampa. Van a paraísos fiscales como Islas Caimán, Bahamas, firman un fideicomiso en vida, pero sin fecha. Cuando fallece la persona, le ponen la fecha y envían todos los bienes a ese fideicomiso. No hay herencia, lo tienen en paraísos fiscales, un fideicomiso de administración, y les mandan tan solo las utilidades. Prefieren pagar el impuesto a salida de divisas que pagar impuesto a la herencia, y les mandan las utilidades y tienen la herencia fuera del país. No vamos a permitir esas trampas, ya hemos detectado esta elusión tributaria, y esos fideicomisos de administración en paraísos fiscales y en el exterior en general también nos pagarán el impuesto a la herencia, compañero. No sé si quieres agregar algo. No, presidente, solamente lo que usted acaba de decir, ¿no es cierto? Las mayores estructuras económicas, las más potentes que tenemos en el país de concentración, no pagan nada de impuesto a la herencia. Entonces, un impuesto a la herencia progresivo es el contrato ideal entre una sociedad justa y también ser individuos libres. Eso, presidente, nada más. Bueno, le insisto, los ricos no heredan, porque nos sacan la plata a paraísos fiscales en fideicomiso de administración y les mandan la plata mensualmente. Los resultados, no sé si me explico adecuadamente. Un fideicomiso es una persona jurídica privada, independiente, ¿no? Entonces le mando mi casa, mi negocio, mis acciones, para que ella me los administre. Yo no heredé nada. Son empresas de papeles, presidente. Los tienen ellos administrando y me mandan el $1.000.000 de utilidad mensual. Y así nos eluden el impuesto a la herencia. Así que se va a poner este impuesto también a esos fideicomisos falsetas administrativos en el exterior, pero sobre todo en paraísos fiscales. Revisen, los ricos no heredan. Revisen. Ok, sigamos. Entonces el objetivo es desincentivar la utilización abusiva de fideicomisos y empresas residentes en paraísos fiscales para el ocultamiento de la riqueza. ¿Quiénes pagan el impuesto? Los poseedores de grandes riquezas. Sigamos. Bueno, ahí acaba. Entonces, compañeros, no se me dejen sorprender. Uno sin presiones, que así es la mediocridad del medio. Todo lo que hablamos ese día, el 24 de mayo, la gran noticia fue impuesto a la herencia. Y salen los pseudos analistas, no sé cuál es el impuesto, pero va a perjudicar a los pobres. ¿Cómo puede ser una barbaridad así? Pero hay que mandarlo al manicomio. Y sale un asambleísta, no, Juan Pérez, un asambleísta diciendo, sí, la clase media, una casa de $70.000 va a pagar impuestos. Si tiene 2 hijos, no pagan nada. Y si es solo un hijo, paga $800, lo cual es muy razonable. Hablan cualquier cosa. Y ustedes ven a la familia Quijano que entrevistó la hora, diciendo que parece un absurdo que el Estado se apropie lo que han hecho con el sudor de su frente. No trabajen para los ricos, no sean cómplices de sus propios explotadores. Y si es correcto lo que dice el señor Quijano, la familia Quijano, entonces todos los europeos son unos estúpidos. Porque sistemas muy similares a los que estamos implementando en Ecuador los tiene Europa hace rato. Por eso Europa es bastante equitativa en comparación con Estados Unidos, sobre todo Escandinavia, aunque eso está cambiando, dicho sea de paso. Tengan la confianza de que sabemos lo que hacemos, que siempre estaremos. Nosotros somos de clase media, no somos un gobierno de ricos, somos un gobierno de clase media. Y algunos hemos venido de la clase pobre. Siempre estaremos con la clase media, con los más pobres, pero tampoco con los más ricos que nos han dominado durante siglos, compañeros. Vamos a hacer de nuestro país una verdadera democracia, no una aristocracia. Tenemos orgullo